Señores, quizás en los últimos días, digamos que hasta meses, la delincuencia sigue en República Dominicana, pero quizás existe una percepción de cierta estabilidad, por así decirlo, ¿verdad? No vamos a decir que sea erradicado, porque ahora mismo usted quizás no está viendo, ha sido víctima de un robo, y yo no quiero, ¿verdad? No quiero tapar el sol con un dedo. Usted sabe que nosotros en la Quinta Pata no nos caracterizamos por tapar nada, y menos cifras del gobierno o beneficiarlo, ¿no? Pero tenemos aquí a nuestro amigo y experto en el tema de seguridad, Delio Medina, para recordarnos que esta situación que se está viviendo en República Dominicana en cuanto a la seguridad ciudadana y cierto control que parece haber en la delincuencia, le recuerda a Colombia. Y eso no es bueno necesariamente, sobre todo a cierto periodo de convivencia, por así decirlo, entre las autoridades colombianas y las FARC, esas fuerzas paramilitares que comenzaron como un conflicto armado por allá, por inicios de los años 60, y que se tornó de promesa de justicia social en un problema en sí mismo, en una suerte de estado alterno que tenía sus propias reglas y sus propios negocios, por supuesto. Delio. En aquella ocasión se llegó a un tipo de acuerdo, digamos, virtual, en el que el Estado no se estaba metiendo con las actividades de las FARC. Y las FARC pues, dejó de hacer ataques terroristas, redujo los secuestros y a quienes secuestraba, pero continuaba con otras actividades como el movimiento de sustancia y armamento. Pues algo similar está ocurriendo en este momento en la República Dominicana. No voy a pensar de ninguna manera que es por voluntad de quienes gobiernan, pero sí en los barrios hay una especie como de, digamos, tolerancia con las actividades delincuenciales dentro del barrio y ese jefe que dirige esa actividad delincuencial se asegura de que en el barrio no haya problema, de mantenerlo frío. De esa manera, el comandante del destacamento de ese vecindario puede dar números de reducción de delincuencia porque se acabaron los pleitos, no hay atraco dentro de su demarcación, hay una serie de números negativos que le perjudican a él de lo que él se libra. Mientras tanto, los delincuentes pues hacen su negocio, digamos que por la buena, pero que tiene entonces como lado negativo dos factores. Número uno, que lugares que antes eran pacíficos, ahora es donde ocurren los atracos. Y número dos, que en el futuro, tal y como pasó con aquel acuerdo simbólico, background en Colombia, en algún momento en el que se quiera someter al control a estos grupos delincuenciales, pues terminan teniendo más poder que el mismo Estado, que la policía o que el ejército, porque lentamente van acumulando capital, armamento y hombres, ¿verdad? Y soldados, que como suelen llamarle, a este grupo de tigres que van aprendiendo, además de que empiezan a adquirir militares entrenados que salen de las Fuerzas Armadas y que entran en forma de mercenarios a estos grupos, y llega un momento en el que es imposible para la policía sostener un enfrentamiento contra estos grupos que tienen aún más preparación, no solo mejor equipo, sino más preparación, sin mencionar que su motivación es mucho más jugosa que la de un infeliz policía que no va a cogerle un tiro a nadie por el salario que gana. Todo esto, por supuesto, es lo que puedo observar. No puedo presentarte una prueba por dos razones muy importantes. Número uno, porque la prueba físicamente no existe, no se firman acuerdos, ni se graban conversaciones, ni se mandan mensajes. Si hay una conversación, la conversación ocurre aquí de tú a tú, o tal vez por una ventanilla de una jipeta, que se detiene una de estas jipetas que todos hemos visto en la calle, negra, con los cristales negrecitos, que por cierto, viven persiguiendo los entintados de los cristales de la policía, pero casualmente esos vehículos nunca se meten con ellos. Bueno, llegan y se paran en la esquina, baja un poquito a la ventana y se acerca uno de esos tigres a hablar con él, y ahí se cierra un acuerdo sin que haya ninguna evidencia de eso. Sí, pero perfecto, prueba no puede haber documentada. Ahora, la experiencia que hemos vivido y que la podemos ver en el caso, por ejemplo, de Kiko La Quema y Cambita. Ahí se recreó exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir,
Hablamos de un jefe que llega a un acuerdo con las autoridades, le dicen, miren, déjenme vender mi producto tranquilo en mi zona y yo le voy a garantizar que aquí no va a haber atraco, no va a haber... Y ese testimonio lo dan lo dieron los propios habitantes de Cambita cuando decían, es que aquí yo podía llegar a la 1, 2 de la mañana de mi trabajo tranquilo. Aquí no pasaba nada. Porque, de hecho, nuestro amigo Kiko Laquema nos protegía. Claro, eso que obliga a que, bueno, en esa zona no hay atracos, ¿verdad? Lo que sí hay es un flujo de mercancías prohibidas. De todo, todas. Bien. Todas las Pero no hay atracos, no hay robos, no se meten a la casa de fulano, no atracan nada. Pero lo que tú dices es muy interesante porque entonces los delincuentes de ahí o de las zonas cercanas tienen que migrar a otra zona. Otra zona que seguramente no va a ser un barrio, no se van a ir a Capotillo a atracar. No, ese ya tiene dueño. Porque ya ese tiene otro Kiko Laquema. Exactamente. Entonces se tienen que ir a dónde? Posiblemente a los barrios, qué sé yo, cerca de Bellavista. Al Portal. Por ahí, donde eran barrios supuestamente antes más seguros. Pero ahí es donde, es verdad, ahí es donde se están dando una serie de atracos que antes no se daban. Claro. Entonces, es interesante lo que dices. Eso, como mencioné anteriormente, es en base a lo que observo. ¿Qué es lo que más me preocupa en este momento? ¿En qué punto, bueno, número uno, en qué punto de poder se encuentran ahora mismo la banda? Porque al no perseguirlas no tenemos cómo medirlas. Como no hay un enfrentamiento, no sabemos qué armamento ellos tienen. O sea, perfectamente podrían sacarte una bazooka hoy en día y no sería un motivo para sorprendernos. Sobre todo porque tenemos una frontera que más porosidad no podría tener. Número 2, ¿cuánto tiempo durará este periodo de paz? Relativa paz. Sí, relativa paz. Sí. Relativa, por favor. Exacto. Y Relativa. tercero, ¿cuánta sangre va a costar recuperar la tranquilidad? Porque si recordamos aquellos tiempos cuando el cirujano, cuando ese hay que darle para abajo a los tigres, ustedes recuerdan que lo dijeron los mismos diputados que había que darle para abajo. Y eso costó muchos jóvenes de los barrios dominicanos, fueron muchas madres las que sufrieron ese proceso, que no eran angelitos, pero eran jóvenes que si no se hubiesen visto envueltos en ese ambiente de delincuencia, pues tal vez terminaban la escuela, con algo de suerte en la universidad. Claro. Y algunos de ellos fueran los profesionales que nos prestaran servicio hoy en día, sí, sacando a su mamá del barrio y llevándolo a un lugar mejor donde vivir. Exacto, porque eso es interesante, porque hay una relativa calma, pero como bien dices, no se deja de trabajar, no dejan de existir las actividades delincuenciales. Ni de reclutar jóvenes. Exacto, ni de eso que tú dices, ni de reclutar jóvenes. Tú sabes que la última, por así decirlo, limpia de pandillas, que yo recuerdo, data de 2022. No sé si ustedes recuerdan que a finales de ese año, creo que llegaba incluso a la frontera de diciembre, y había una escalada altísima en la delincuencia común, ¿no? Los atracos en todos los sectores, o sea, no se discriminaba. Parte alta, polígono central, en todas partes. Y lo que hizo el gobierno, porque ya no aguantaba el escándalo, fue a través de las autoridades policiales forzar una sucesión. Yo digo, ¿por qué? Pues te digo forzar una sucesión, Delio. Porque lo que se hizo fue lo siguiente: ejecutar a los integrantes de una pandilla liderada por un supuestamente, digo supuestamente porque una pandilla que manejara el volumen de actividades delincuenciales como se publicitó. Eso no se hace sin complicidad, sin complicidad de la autoridad. Entonces, ese tipo que era un cuadrapléjico, me parece, no, cuadrapléjico no, mentira, era inválido, que creo que fue herido. Que le habían dado un disparo, en Nueva York. Exacto. Ese inválido lideraba ese grupo. Se ejecuta esta banda, pero los mismos residentes del sector ahí creo que fueron los Alcarrizos, decían que había otra banda y que ellos se enfrentaron entre sí y que esa banda no fue capturada, la competencia. ¿Qué quiere decir?
que se quedó trabajando, operando ahí. Se quedó trabajando, operando ahí con la legitimización, de alguna manera, de las Entre autoridades. comillas, entre muchas comillas. Sí, claro, de alguna manera. Por eso dije que no oficial, pero digamos que lo dejaron operar y se llegó a una nueva negociación con el rey puesto. Porque fue así. Tú sabes que eso me permite suponer una fecha, o sea, me permite crear una data de cuándo ocurrió este acuerdo entre tantas comillas. Porque, como es lógico, son muchas cabezas de muchas bandas diferentes en todos los barrios. Entonces, a la hora de llegar a un acuerdo, tú tienes personas que dicen que no, que yo hago lo que a mí me da mi gana y yo no me voy a someter a nadie, porque desde cierto punto de vista hay unas reglas que cumplir. O sea, tú tienes que limitar tus operaciones a ese distrito que se te asignó. Entonces, esos son a lo que hay que descartar porque están dañando el negocio. Y eso me permite suponer, ¿verdad? Ese evento que no lo recordaba ahora, que más o menos como para esa fecha tiene que haber sido, que se llegaría a un acuerdo de ese tipo, entre muchas comillas el acuerdo, ¿verdad? Para tener tranquilidad. Sí, porque sí, ciertamente el Estado puede exhibir número de reducción de la delincuencia. Además es un negocio redondo. Sí, Todos ganan. Ganar. Los policías también ganan porque ahí se recolecta un peaje importante, tranquilo. Le quita presión al gobierno en el asunto de los sueldos a los policías. Además, sí. Que tampoco tiene que significar que en la esfera del gobierno estén recibiendo beneficio económico. El beneficio de ellos es político. Claro. Es poder decir que redujimos la delincuencia. Claro, y además los policías tendrían, los nuevos policías que van reclutando, tendrían la motivación de, bueno, ¿me van a asignar a qué barrio? Bueno, en este barrio pagan más. El peaje es más caro como aquí. en los hoteles, Claro. tú Lo tienes van un premiando. sueldo mínimo más Lo van la premiando, propina. Sí. exacto. No, hoy te toca en Guachupita, coño, ahí pagan menos que en Capotillo. Pero te van ascendiendo, sí. Si te portas bien, si Claro. te Y van todo cambiando. el dinero sale de nuestros amigos De emprendedores. un delito, entre comillas, sin víctima, porque el que consume su sustancia lo hace voluntariamente, sale a buscar su dinero y si además no está atracando a nadie para hacer Claro. eso, que ahí tendríamos que entrar en el tema del chipeo y otro tipo de negocio, que la víctima no implica peligro físico, que el peligro es solamente económico, que es parte de lo que sostiene toda esta economía Pero del bajo mundo, pero eso ya es tema para otro video. No, pero la policía debería tener entonces como un programa de saber cuándo ir eliminando a aquellos jefes de banda que se le va subiendo los humos a la cabeza y ya se creen, ¿verdad? Para eso fue Los que se próximos inventó Kiko la el proceso quema. llamado chapeo. Todo el que suba la cabeza por encima de aquí se fue. Ya, Eso es perdón, chapeo no, la podadora. sí. Eso. Pero si eso se mantiene, ellos no van a poder eliminarlo con la prontitud que se necesita y vamos a tener seguramente un Sinaloa, como está en México ahí, Exactamente. sectores dominados totalmente Algo por similar las bandas ocurrió en criminales. México durante demasiado tiempo, al punto de que hoy en día el Estado no se atreve a enfrentarse a, No, pero a esos grupos recuerda que delincuenciales. López Obrador no tenía poco tiempo cuando se armó el lío con el Chapito, fue, ¿verdad? Que apresaron al Chapito y hubo sus terratenientes, su gente, y dijeron, bueno, si no lo sueltan, aquí vamos a cometer un derrame masivo de sangre de inocentes. Recuerden eso. Sí, Y claro. López Obrador tuvo que darle para atrás y tuvo que soltar a ese muchacho. ¿Tú sabes a qué país se me puede parecer República Dominicana más que a México? Que hablo de México es una cosa terrible, ingobernable. En gran medida, a Ecuador. En Ecuador se está gobernando desde las cárceles, ¿eh? Sí, eso es cierto. Porque eso hay que decirlo. Está bien, yo entiendo que hay mucha animadversión de los poderes fácticos contra Correa. Claro, Ahora, pero lo que usted no puede negar es que con Correa, por lo menos los tigres estaban a raya. Pero, Es más, no se hablaba siquiera. Lo que pasa es que caemos en lo mismo. Es que parecen estar a raya, pero es simplemente este acuerdo virtual de yo no me meto contigo, tú no me traes problemas. Pero ¿por qué desde que se va Correa Porque se sinceriza? empiezan a perseguirlo. Porque sale quien tiene el acuerdo de ventanilla de jipeta. ¿Te acuerdas de ese acuerdo de ventanilla de jipeta que te mencioné? El que estaba de este lado, ¿verdad? Del lado de adentro de la jipeta ya no es el que manda. Llega otro que no conoce ese acuerdo, dice, tráigamelo preso y se arma la guerra. Pero no la guerra contra los delincuentes de poca monta, sino contra esta nueva superestructura
que en la que se ha convertido este elefante que sale, ¿verdad? Debajo de la tierra sale este elefante a hacerle frente entonces al gobierno. El tema es que mientras tanto, el problema le explota a los gobiernos que han sucedido a Correa. Lógico. Lenín Moreno, y a este ya es inevitable decir que es un incapaz. Daniel Noboa. Señores, esos tipos se metieron en un canal de televisión. O sea, tomaron un noticiero En vivo. y en vivo y todo. O sea, vimos esa barbaridad. Ejecutaron personal de la seguridad de la cárcel. Ejecutaron a un candidato presidencial, cambiando convenientemente los resultados de las elecciones porque le tenía ganada la candidata del correísmo. O sea, ellos se meten y hasta controlan narrativa política, deciden comicios. Yo no sé cómo un ecuatoriano puede decir que está mejor ahora. No, imposible, imposible. Señores, imposible. Correa, hay que decir, Correa y Evo Morales. Yo creo que fueron los dos presidentes que el asunto de la revolución bolivariana, los resultados que pudieron exhibir. Los que mejor pueden exhibir resultados. Independientemente de la corrupción, que hubo mucha. Yo no estoy diciendo eso, pero eso no se excusa nada. Ahora bien, en índice de desarrollo, de crecimiento económico, ahí están los números. Sí. Hay un último factor que yo quiero señalar, volviendo a República Dominicana. Sí. Lo que tú vas a mencionar es... No, lo que voy a mencionar es que la diáspora venezolana que está escuchando esto ahora sabe perfectamente de lo que tú te estás refiriendo, porque en Venezuela eso, desde que llegó Hugo Chávez, se hizo cotidiano. Ese acuerdo entre los delincuentes de los barrios, o sea, se hizo hasta público. Hoy en día son toda una tropa del gobierno, esos delincuentes. Y es así, esos delincuentes. Exactamente. Son soldados del gobierno. Son soldados, sí. La calle se ha puesto dura. A una orden. Sí. Fuerza de choque. Volviendo a República Dominicana, y ya como mi último aporte en este tema por ahora, continuando con toda esta hipótesis que yo me he estado imaginando en base a lo que veo, quisiera pedirle a la gente, ¿verdad?, que suponga qué pasaría si esta estructura que he planteado, que ya se ha vivido en otros países y que aquí mismo lo vivimos en otro momento, se enlace ahora con esta delincuencia que tenemos con el vecino. Si hacen sinergia. Porque no es solamente que tenemos una frontera porosa, es que de aquel lado tenemos una estructura de movimiento de lo que sea que tú quieras, que es por la plata que se mueven. Sí. Además tienes que llevar dinero y tú tienes lo que tú quieras. Aquí no te meten un tanque de guerra por la frontera porque a nadie se le ha ocurrido. Si no lo tuvieran aquí ya, para tu tiempo. Si no es que lo tienen y uno no se ha enterado. Es lo que sea que puede pasar en cuanto a armamento, equipo, y entonces entramos en el tema de los soldados. Tenemos un problema con esta situación de la guerra y la casi disolución del grupo Wagner y de otro grupo de guerrilleros, estos mareros que se han quedado ahora sin un jefe a quien obedecer, que son personas sin escrúpulos, que se pueden reclutar para cualquier cosa. Y se expanden regionalmente. Incluyendo un antojo de golpe de Estado, que incluso los gobernantes en este país deberían pensárselo, porque hay un momento en el que se te puede salir de control y que tú termines obedeciéndole órdenes a un carajo, cuando hace unos meses era tú el que daba las órdenes y de repente tú tienes que someterte a la voluntad de esos delincuentes. La Quinta Pata especial aquí con Delio Medina, experto en seguridad, amigo de nosotros. Bueno, su canal, vean su canal, Titico RD. Titico RD, chequen Titico RD, tiene siempre contenido muy interesante y análisis internacionales. También José Maracayo, Edwin Cruz, estamos aquí en La Quinta Pata. Recuerda conectarte, recuerda darle me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso. Además, estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Nos ves en Higüey y en la región este, ahí en la señal de Telecable Nacional, además de vernos en las principales cableras del Cibao Central.